¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios lidió con la corrupción del mundo antes del gran diluvio? Quizás lo que has escuchado hasta hoy no sea la historia completa. Antes de que la tierra fuera arrasada por las aguas implacables, la humanidad se había perdido en sus propios deseos, alejándose cada vez más del plan divino. ¿Y lo más sorprendente? Muchos creen que el avance tecnológico y los conocimientos misteriosos de los Nefilim jugaron un papel crucial en este colapso. ¿Qué fue lo que realmente llevó a Dios a tomar una decisión tan drástica? La verdad puede ser mucho más profunda y sorprendente de lo que imaginas. Si quieres entender lo que sucedía en ese periodo, quédate conmigo, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que significa corrupción y cómo hasta hoy lidiamos con las consecuencias de esas decisiones. Hubo un periodo en la historia de la humanidad que a menudo está envuelto en misterio y teorías: la civilización prediluviana. Antes del gran diluvio que transformó el mundo, existía una sociedad que no solo dominaba el conocimiento tecnológico, sino que también poseía saberes que hoy se consideran prohibidos. Los Nefilim, gigantes enigmáticos mencionados en textos antiguos, formaban parte de ese mundo. Estos seres, fruto de una unión entre lo celestial y lo terrenal, fueron señalados como uno de los principales factores para la inminente destrucción. Esta civilización, avanzada en muchos aspectos, se vio inmersa en una corrupción moral que superaba los límites de lo soportable. La presencia de los Nefilim en medio de la sociedad prediluviana es una de las cuestiones más intrigantes. No eran solo gigantes en estatura, sino que representaban una conexión entre lo divino y lo mortal, algo que despertaba la curiosidad y el miedo entre los humanos. Con un conocimiento considerado prohibido, los Nefilim introdujeron prácticas y saberes que llevaron a la ruina moral y espiritual de la humanidad. Y esta ruina no pasó desapercibida ante los ojos de Dios, quien observaba la creciente decadencia. El diluvio entonces surge como una respuesta a ese escenario, una purificación para erradicar el mal que crecía sin control. La sociedad prediluviana también se caracterizaba por una extraordinaria capacidad tecnológica. Algunas estructuras antiguas, como las pirámides y construcciones de piedra que aún perduran, se atribuyen a esta civilización. Estas construcciones plantean interrogantes sobre cómo tales avances fueron posibles sin el conocimiento moderno. La conexión de los Nefilim con estos logros técnicos sugiere que el saber prohibido jugó un papel crucial. Pero la pregunta que siempre surge es: ¿cuál era el límite de ese conocimiento y qué llevó a su condena? Este conocimiento prohibido comenzó a corroer los cimientos de la sociedad. La búsqueda incesante de poder y control hizo que los hombres se alejaran del propósito divino, sumergiéndose en prácticas inmorales y destructivas. La propia existencia de los Nefilim, con su estatus de gigantes, tanto en conocimiento como en físico, contribuyó a esta espiral descendente. En una sociedad que se sentía intocable, la corrupción se extendió como una plaga, alcanzando todos los aspectos de la vida humana. Esta era una civilización que, a pesar de su inteligencia y tecnología, se autodestruía. Los relatos indican que esta era una civilización materialista, enfocada en avances tecnológicos y placeres terrenales, al punto de olvidar por completo el plan espiritual. Los Nefilim, con sus dones y habilidades, exacerbaron la caída moral, convirtiendo lo que era sagrado en profano. El diluvio se volvió una necesidad para restaurar el orden en el mundo. Pero, lo que muchos pueden haber pasado por alto es cuánto contribuyó esta civilización al desarrollo inicial de la humanidad. A pesar de su decadencia, su impacto es innegable y quizás incluso un presagio de los desafíos que enfrentamos hoy. A lo largo del tiempo, esta civilización prediluviana acumuló una serie de secretos y misterios. Muchas veces, estos secretos se asocian con tecnologías que aún nos impresionan, como las construcciones monumentales que desafían la comprensión moderna. Imagínate, una sociedad tan avanzada que sus logros siguen siendo estudiados milenios después. Y en el centro de todo, los Nefilim, cuya propia existencia generaba incomodidad. Sin embargo, ¿fue realmente todo un error o formaba parte de un plan mayor? El diluvio, aunque destructivo, parece haber sido una respuesta a esta cuestión. Y así, el diluvio se aproxima,
como una tormenta inevitable que barrería la corrupción de la faz de la tierra. Pero antes de hablar sobre lo que llevó a Dios a tomar esta decisión drástica, necesitamos retroceder un poco y entender cómo comenzó todo en el jardín del Edén. Allí, donde la humanidad tenía un comienzo prometedor, la caída de Adán y Eva abrió las puertas al caos. ¿Quieres saber qué fue lo que realmente sucedió en el Edén? Vamos a explorar esto a continuación. El jardín del Edén, ese lugar de perfecta armonía y paz, era el escenario de un mundo donde todo fluía según la voluntad de Dios. Adán y Eva vivían en este paraíso sin conocer el peso del sufrimiento ni la carga del trabajo arduo. Cada fruto y planta era un regalo, y la relación entre ellos y Dios era íntima y pura. Era como si la humanidad estuviera viviendo en el apogeo de su inocencia, en total conexión con el Creador. Pero como sabemos, algo cambiaría drásticamente, y todo comenzaría con una elección. Este ambiente perfecto, sin dolor ni muerte, reflejaba la intención divina para la humanidad. Imagina un mundo donde no existe el cansancio, donde las responsabilidades no traen sufrimiento, y donde la muerte era un concepto inexistente. Adán y Eva caminaban libremente, sin preocupaciones, disfrutando de cada momento. Sin embargo, en el centro del jardín había el árbol del conocimiento del bien y del mal, y era ese árbol el que pondría todo en riesgo. Dios les había dado libertad, pero también había una regla clara: no comer de ese fruto. La armonía del jardín del Edén estaba directamente vinculada a la obediencia a esta única regla. Era una elección que, aunque parecía simple, llevaba implicaciones profundas. Adán y Eva estaban en el centro de un plan divino, que no solo implicaba vivir en paz, sino también vivir de acuerdo con los propósitos establecidos por Dios. Sin embargo, la tentación comenzó a insinuarse. La serpiente, en breve, desempeñaría su papel, pero por el momento, el Edén permanecía como el símbolo de lo que la humanidad podría ser sin la interferencia del mal. Un mundo de pura abundancia. En el Edén, Adán y Eva vivían en un estado de plenitud. Todos sus deseos y necesidades eran satisfechos sin esfuerzo. El concepto de trabajo arduo simplemente no existía, y todo fluía de manera natural. Imagina no tener que preocuparte por el mañana, sabiendo que cada paso que das está en perfecta sintonía con el entorno que te rodea. Esa paz, ese equilibrio divino, era lo que disfrutaban Adán y Eva. Sin embargo, esa misma paz sería sacudida por la introducción del libre albedrío y, eventualmente, por el engaño de la serpiente. La vida en el Edén también nos enseña algo sobre el propósito de la creación, la conexión directa con Dios. Adán y Eva tenían una relación con el Creador que era constante, sin interrupciones. En un mundo donde no había sufrimiento, podían vivir en adoración continua, en un estado de armonía espiritual. Pero esa conexión tan íntima con Dios sería puesta a prueba. La caída estaba al acecho, lista para interrumpir esa relación perfecta y cambiar el curso de la historia de la humanidad. Sin embargo, en ese momento, aún tenían la opción de permanecer fieles. Hay un detalle interesante en el Edén. Aunque el jardín era un lugar de perfección, Dios le dio a Adán y Eva la libertad de elegir. Y es precisamente esa libertad lo que hace que el siguiente evento sea aún más significativo. Sin la capacidad de elegir, la obediencia no tendría valor. Esa misma libertad de elección aún resuena en nuestras vidas hoy. De la misma manera que Adán y Eva enfrentaron una decisión, todos nosotros, de alguna manera, enfrentamos decisiones que moldean nuestro destino. El jardín era un preludio para un evento mucho mayor. Ahora, mientras el jardín continúa siendo un lugar de paz, la serpiente ya había comenzado a tramar su intervención. Lo que parecía una vida perfecta pronto se vería manchado por la desobediencia. La caída estaba cerca, y con ella todas sus consecuencias. Pero, ¿por qué la serpiente tuvo tanto poder sobre la decisión de Eva? ¿Qué fue lo que hizo que todo cambiara tan rápidamente? Vamos a sumergirnos en este momento decisivo a continuación. La caída de Adán y Eva en el jardín del Edén fue un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad. Hasta ese momento la armonía entre el hombre y Dios era completa, pero todo cambió cuando la serpiente se acercó a Eva. Con palabras engañosas, plantó la duda,
llevando a Eva a cuestionar la única regla que Dios había establecido. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal parecía irresistible, y al comerlo, Eva y Adán abrieron las puertas al pecado. Este acto de desobediencia rompió la conexión perfecta con el Creador. La serpiente, que simbolizaba la astucia y el engaño, supo explotar la vulnerabilidad de Eva. Al cuestionar la palabra de Dios, creó una brecha que permitió el primer pecado, y como resultado, Adán también fue arrastrado a esta caída. Es interesante pensar en cuántas veces el ser humano, a lo largo de la historia, se ha visto frente a elecciones similares, cuestionando lo que es correcto o incorrecto, solo para ceder a lo que parece más atractivo en el momento. La caída, entonces, no fue solo un evento aislado, fue el comienzo de un patrón que seguiría a la humanidad. Con la desobediencia vino el cambio inmediato. Adán y Eva, antes inocentes y sin vergüenza, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y el peso de la culpa cayó sobre ellos. Este momento marca la entrada de la vergüenza, el miedo y la separación espiritual. Dios, que antes caminaba con ellos en el Edén, ahora se acercaba para confrontarlos. La caída trajo consigo una serie de consecuencias, desde el dolor en el trabajo hasta el conflicto en las relaciones humanas. Pero sobre todo, trajo la muerte, algo que hasta entonces era desconocido. La humanidad comenzó a enfrentarse con la mortalidad y la pérdida. La caída también afectó al mundo natural que los rodeaba. El suelo, que antes producía frutos fácilmente, ahora tendría que ser trabajado con sudor y esfuerzo. La tierra, que antes era generosa, comenzó a resistirse. El concepto de lucha por la supervivencia se instaló, y el sufrimiento se convirtió en parte de la existencia humana. Lo que antes era un don, el trabajo, ahora se convertía en una carga. Y la relación entre el hombre y la naturaleza, que era armoniosa, se tornó conflictiva. Este es uno de los legados de la caída, una desconexión entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Dios entonces los expulsó del jardín del Edén. Perdieron el acceso al árbol de la vida, asegurando que no vivieran eternamente en un estado de pecado. La caída no fue solo un castigo, sino también una redefinición de la relación entre Dios y la humanidad. La vida, a partir de ese punto, estaría marcada por el esfuerzo, el dolor y la necesidad de redención. Pero, incluso en medio de este escenario de pérdida, había una promesa. Dios mencionó que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una alusión al futuro de la salvación. Este momento crucial también introdujo un concepto que resuena hasta hoy: el libre albedrío. Adán y Eva tenían la libertad de elegir y eligieron desobedecer. Y como resultado tuvieron que enfrentar las consecuencias de esa elección. El libre albedrío, desde entonces, es parte de la condición humana. Somos responsables de nuestras acciones y cada elección tiene su precio. Pero la caída también abrió el camino para la redención, un ciclo que comenzaría con el primer pecado, pero culminaría en la promesa de un Salvador. Ahora, expulsados del jardín, Adán y Eva tendrían que enfrentar el mundo exterior, un lugar mucho más hostil. Tendrían que aprender a cultivar, cazar y sobrevivir en un entorno que ya no sería tan acogedor. Y es aquí donde comienza la historia de la humanidad primitiva, enfrentando las consecuencias de la caída. ¿Cómo afectaría esta nueva realidad a los descendientes de Adán y Eva? Vamos a explorar esto en el siguiente tema. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva tuvieron que afrontar una nueva realidad. La vida, que antes era plena y armoniosa, se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Aprendieron a cultivar la tierra, que ahora resistía el esfuerzo humano, y a cazar para alimentarse. En este nuevo escenario, la humanidad primitiva comenzó a formarse, y sus descendientes enfrentaron el desafío de construir una nueva civilización. Sin la ayuda directa de Dios, estos primeros humanos tuvieron que aprender a vivir en un mundo transformado, donde el trabajo y el sufrimiento eran una parte inevitable de la existencia. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, son un ejemplo claro de las tensiones que comenzaron a surgir entre los seres humanos. La envidia y el resentimiento se manifestaron cuando Caín, el primogénito, se sintió rechazado por Dios al ver que su ofrenda no fue aceptada, mientras que la de Abel sí lo fue. Este primer acto de violencia humana, el asesinato de Abel,
mostró cómo la caída afectó profundamente el corazón humano. El conflicto entre hermanos se convirtió en un presagio del tipo de mundo que enfrentaría la humanidad, marcado por la violencia y la ruptura de los lazos familiares. A partir de Caín, se desarrolló una línea de conflicto y violencia mientras la humanidad se extendía por el mundo. Aún así, también hubo avances. La humanidad primitiva no solo cazaba y cultivaba, sino que también comenzó a desarrollar formas rudimentarias de organización social y hasta avances tecnológicos. Desde las primeras herramientas hasta las formas primitivas de arte y música, la civilización comenzaba a dar sus primeros pasos. Pero, a medida que crecían en conocimiento, también lo hacía el pecado, y la corrupción moral que empezó con la caída continuaba extendiéndose. Con el tiempo, los descendientes de Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, y las primeras comunidades se formaron. Aunque estaban alejados del Edén, la memoria de Dios y la caída todavía permanecía, y la relación con el Creador no se había perdido por completo. Había quienes todavía buscaban vivir en obediencia y reverencia, pero a medida que las generaciones se distanciaban, la corrupción parecía inevitable. La humanidad, al mismo tiempo que creaba, también destruía. Este ciclo de creación y destrucción fue una marca de la humanidad primitiva. El sufrimiento que la humanidad enfrentaba no era solo físico, sino también espiritual. La pérdida de la conexión con Dios trajo consigo una sensación de vacío que los descendientes de Adán y Eva intentaban llenar con sus logros. La búsqueda del propósito, que antes era clara en el Edén, se convirtió en una lucha diaria. Muchos se dedicaron a construir ciudades, desarrollar nuevas tecnologías y crear culturas. Pero, en medio de esos avances, la violencia y el pecado continuaban carcomiendo los cimientos de la sociedad. La civilización primitiva, aunque llena de potencial, estaba marcada por el conflicto. La descendencia de Caín trajo consigo innovaciones tecnológicas, como el uso de herramientas de metal y el desarrollo de la música, pero también cargaba con el peso del primer asesinato. La violencia se convirtió en una característica de la humanidad, y los conflictos entre personas y comunidades comenzaron a intensificarse. Sin embargo, surgió una esperanza a través de una descendencia diferente, la de Set, el hijo que nació después de la muerte de Abel. De esta línea descendería Noé, un hombre que, en el futuro, traería una nueva esperanza para la humanidad. Y así, a medida que la humanidad primitiva se desarrollaba, la corrupción moral también crecía. Pero antes de hablar sobre el aumento de la maldad que se extendía por el mundo, vamos a explorar cómo la civilización comenzó a organizarse y a crecer, tanto en conocimiento como en inmoralidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta civilización avanzó tan rápidamente, incluso en medio de su decadencia? Hablaremos sobre eso en el siguiente tema. A medida que la humanidad primitiva se extendía por la Tierra, la civilización comenzó a formarse a un ritmo acelerado. Incluso en medio del dolor y la corrupción, la capacidad humana de crear e innovar destacó. Las personas comenzaron a desarrollar tecnologías que les permitieron vivir mejor, como la metalurgia, la arquitectura y la música. Surgían construcciones cada vez más complejas, y la civilización se organizaba en comunidades, cada una con sus propios avances. Curiosamente, este progreso no iba de la mano con la moralidad. A medida que crecía el conocimiento, también lo hacía la decadencia moral. La longevidad de las personas en esa época permitía que el conocimiento se acumulara y se transmitiera de manera mucho más efectiva. Hombres y mujeres vivían por siglos, lo que facilitaba la transmisión de saberes y habilidades. Con esto, las tecnologías evolucionaban rápidamente. La metalurgia, por ejemplo, trajo una revolución en las herramientas y las armas, mientras que la arquitectura permitió la construcción de ciudades enteras, que destacaban por su imponencia. Pero junto con estas innovaciones, también florecieron el egoísmo y el deseo de poder. La corrupción era el precio que se pagaba por tanto avance. La música también surgió como uno de los primeros medios de expresión cultural de la humanidad. Se creaban instrumentos y la gente se reunía para cantar y tocar. La música, que debería ser una forma de alabanza a Dios, a menudo se convirtió en una herramienta para celebraciones vacías e incluso inmorales.
El progreso artístico, por lo tanto, también reflejaba la dualidad humana. La capacidad de crear algo bello, pero con propósitos que no siempre estaban en sintonía con lo divino. Este conflicto entre creación y corrupción se convertiría en una característica de la civilización prediluviana. A medida que la civilización crecía en conocimiento y poder, la moralidad comenzaba a decaer aún más. La tecnología, que debería usarse para el bien común, a menudo se transformaba en instrumentos de opresión y control. Aquellos que tenían más poder dominaban a los que estaban al margen, y la desigualdad social comenzaba a manifestarse. La construcción de grandes ciudades, como las mencionadas en textos antiguos, era un símbolo de este desequilibrio. Aunque la gente era más avanzada tecnológicamente, también estaba más alejada de Dios. Además de la opresión, el materialismo comenzó a dominar la vida de las personas. Las riquezas de la tierra y las innovaciones tecnológicas se convirtieron en obsesiones, y el deseo de más poder y control llevaba a muchos a ignorar los preceptos divinos. La búsqueda incesante de placeres terrenales comenzó a corroer los valores morales que aún quedaban en la civilización. La humanidad, que debía buscar una relación con Dios, ahora se centraba en sus propios deseos, y mientras la civilización se volvía más sofisticada, la corrupción se extendía, creando un ciclo vicioso. El desarrollo de la civilización también trajo consigo el surgimiento de clases sociales más definidas. Había quienes controlaban los recursos y el poder, mientras que otros luchaban por sobrevivir. Las ciudades se convirtieron en centros de poder y riqueza, pero también de explotación e injusticia. Los Nephilim, por ejemplo, frecuentemente mencionados como seres poderosos, estaban en el centro de esta sociedad corrupta. Usaban su influencia y conocimiento para alimentar el caos y el desorden, contribuyendo a la creciente inmoralidad del mundo prediluviano. A medida que la civilización avanzaba tecnológicamente, la maldad también aumentaba. El mundo, que antes prometía desarrollo y progreso, se volvía cada vez más decadente. Y así Dios, observando la creciente corrupción, comenzó a planear una intervención drástica. Pero ¿cómo se extendió la maldad tan rápidamente? Hablaremos sobre el aumento de la maldad en el próximo tema. Con el desarrollo de la civilización, lo que debería haber sido un periodo de prosperidad se convirtió, en realidad, en una era de creciente maldad. La humanidad, que antes tenía una conexión directa con Dios, comenzó a alejarse cada vez más de sus propósitos divinos. La corrupción moral se extendía rápidamente, y los Nephilim, con su presencia influyente y misteriosa, desempeñaron un papel fundamental en este caos. Estos gigantes, cuya origen era una mezcla de lo divino y lo terrenal, alimentaron la decadencia. Sus logros, que deberían inspirar, contribuyeron a la violencia y la degradación espiritual. La presencia de los Nephilim era tanto física como simbólica. Representaban la intersección entre lo celestial y lo terrenal, pero esa unión, en lugar de traer equilibrio, trajo desorden. Usaban su poder e influencia para corromper a los humanos, promoviendo prácticas violentas e inmorales. La humanidad, ya inclinada al pecado desde la caída, fue profundamente afectada por esta influencia. Así, el mundo prediluviano se convirtió en un lugar de constante conflicto. La violencia se volvió una característica común de la sociedad, con asesinatos, guerras y opresión cada vez más frecuentes. La decadencia moral no solo afectó las relaciones entre las personas, sino también la relación del hombre con Dios. La espiritualidad, que debería ser el centro de la vida humana, fue reemplazada por el materialismo y la búsqueda de poder. El deseo de riquezas y placeres terrenales se intensificó, y se olvidaron las enseñanzas divinas. La humanidad no solo rechazó a Dios, sino que también creó ídolos falsos y rituales que contradecían los preceptos divinos. La sociedad prediluviana se hundió en una oscuridad espiritual, y la esperanza de redención parecía cada vez más lejana. El materialismo, por lo tanto, se convirtió en la fuerza dominante en la vida de las personas. El deseo de bienes, poder y placer superaba cualquier sentido de moralidad o ética. La violencia y la opresión ya no eran excepciones, sino la norma. Las clases sociales se hicieron aún más divididas y la explotación de los más débiles por los más fuertes era constante. La avaricia y el egoísmo moldearon la sociedad y la humanidad perdió de vista su propósito original.
La creación de Dios, que debería reflejar su gloria, estaba ahora envuelta en corrupción y desesperanza. La vida en las ciudades prediluvianas, en particular, reflejaba esta creciente corrupción. Las ciudades que eran centros de poder e innovación también se convirtieron en el escenario principal de la maldad. Dentro de estos centros urbanos, la inmoralidad florecía de manera desenfrenada. El conocimiento que la humanidad había acumulado a lo largo de los siglos se desvió hacia fines destructivos. Lo que debería haber sido una civilización próspera y avanzada se transformó en un pozo de depravación. Los Nefilim, con su fuerza e influencia, eran tanto una causa como un reflejo de esta decadencia. El caos que reinaba en el mundo prediluviano fue en gran parte causado por la falta de orientación espiritual. Sin una conexión clara con Dios, la humanidad estaba a la deriva, buscando sentido en cosas materiales y temporales. La violencia, el egoísmo y la búsqueda incesante de poder eran solo síntomas de una enfermedad mucho más profunda: la separación espiritual del Creador. Lo que comenzó como una civilización prometedora, con avances en varias áreas, rápidamente se transformó en un entorno tóxico y peligroso, donde la inmoralidad era la norma. Con la maldad alcanzando niveles insostenibles, Dios decidió intervenir. La corrupción se había extendido tan profundamente que la única solución sería una nueva purificación, una reconfiguración total de la tierra. Y así fue como Dios instruyó a Noé a construir el arca, preparando el mundo para el diluvio que estaba por venir. Pero antes de hablar del arca, exploremos cómo Noé, un hombre justo en medio de la corrupción, fue elegido para este papel crucial. ¿Qué diferenciaba a Noé de todos los demás? Vamos a descubrirlo en el siguiente tema. En medio de la corrupción y el caos que dominaban el mundo, había un hombre que se destacó por su justicia y obediencia: Noé. Vivía en una sociedad inmersa en la maldad, pero se mantuvo fiel a los caminos de Dios. Fue esa lealtad la que llamó la atención del Creador. Mientras la humanidad seguía un camino de autodestrucción, Noé, junto con su familia, fue elegido como la esperanza de un nuevo comienzo. Dios decidió purificar la tierra a través del diluvio, y Noé sería el instrumento de esa renovación. La construcción del arca marcaría el inicio de esta gran misión. El arca de Noé, más que solo una embarcación, simbolizaba la salvación en medio del juicio divino. Dios le dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir esa enorme estructura. El arca no solo albergaría a su familia, sino también a una pareja de cada especie animal, garantizando la preservación de la vida. La tarea de Noé era gigantesca y dedicó años de su vida para cumplirla. Mientras tanto, la sociedad a su alrededor continuaba sumida en el pecado, despreciando el mensaje de arrepentimiento que Noé traía. No obstante, Noé perseveró, confiando en la promesa de Dios. La construcción del arca también es un poderoso ejemplo de fe en acción. Imagina el escenario: Noé construyendo una inmensa embarcación en un mundo que nunca había visto una catástrofe como el diluvio. Fue ridiculizado, desacreditado, pero se mantuvo firme. Esa misma fe es algo que muchas veces se nos pide que tengamos en nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos dificultades o somos desafiados a seguir un camino que parece absurdo para los demás, debemos recordar el ejemplo de Noé. La confianza en Dios y en su palabra fue lo que le permitió cumplir su papel. Mientras Noé trabajaba en la construcción del arca, la maldad continuaba creciendo a su alrededor. La humanidad, cegada por el materialismo y la violencia, ignoraba las señales de advertencia que Dios les había enviado. La paciencia divina estaba llegando a su fin, y el diluvio era la única solución para purificar el mundo. El arca, entonces, representaba no solo la esperanza de un nuevo comienzo, sino también el juicio inminente. Dios, en su justicia, estaba ofreciendo una salida para Noé y para cualquier persona dispuesta a escuchar. Pero la mayoría eligió continuar en el camino de la destrucción. Con el arca finalmente lista, Dios ordenó a Noé que reuniera a su familia y a los animales que serían salvados. La imagen de todos los animales entrando en el arca es, hasta hoy, un símbolo de esperanza y renovación. Cada pareja de animales representaba la continuidad de la creación, y Noé era el guardián de esta nueva oportunidad para la humanidad y el mundo.
Incluso en medio de la destrucción que estaba por venir, había una promesa de restauración. Dios siempre reserva un remanente, y el arca era el medio por el cual ese remanente sería preservado. El diluvio que estaba a punto de suceder no era solo un acto de destrucción, sino también de misericordia. Dios podría haber eliminado a toda la humanidad, pero eligió preservar a Noé y su familia. Esta historia nos enseña sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y de ser obedientes, incluso cuando la sociedad que nos rodea parece seguir un camino opuesto. Así como Noé halló gracia a los ojos de Dios, también somos llamados a buscar esa gracia en nuestras propias vidas. El arca de Noé es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, siempre hay una salida para aquellos que confían en el plan divino. Ahora que Noé y su familia estaban a salvo en el arca, el diluvio finalmente llegó, barriendo la corrupción y trayendo la promesa de un nuevo comienzo. Pero ¿cómo fue esta experiencia de supervivencia durante el diluvio? ¿Qué vivieron Noé y su familia dentro de esa embarcación? Vamos a explorar esto en el próximo capítulo. Después de conocer esta historia tan impactante, la gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Será que hoy, viviendo en un mundo tan distante de aquel pre-diluviano, estamos repitiendo los mismos errores? La corrupción que Dios vio en ese tiempo podría estar más presente de lo que imaginamos. ¿Cómo vas a reaccionar a esto? Tal vez sea hora de reflexionar sobre nuestras decisiones y buscar un camino que esté más alineado con el plan divino. No dejes que esta historia pase desapercibida. Es una invitación para reevaluar nuestro camino. Y si quieres seguir aprendiendo sobre los misterios de la historia y las verdades espirituales que han moldeado el mundo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos videos. Hay mucho más por descubrir.